El despertar final, la cuenta regresiva ha comenzado. ¿Lo sientes? Ese escalofrío que recorre tu espalda cada vez que enciendes las noticias no es casualidad. Es tu espíritu reconociendo las señales. El reloj avanza sin pausa. Cada segundo nos acerca más al 13 de octubre de 2025, una fecha que pocos mencionan, pero que muchos temen en silencio. ¿Por qué este día en particular? Porque las antiguas profecías señalan un punto de quiebre, un momento donde el mundo que conocemos dejará de existir. Imagina despertar una mañana y descubrir que tu fe se ha convertido en un crimen. Suena extremo, ¿verdad? Pero observa a tu alrededor, las cámaras que te siguen, los algoritmos que predicen tus movimientos, las aplicaciones que escuchan tus conversaciones. El control digital ya no es ciencia ficción, es nuestra realidad. Y el cristianismo, amigo mío, es el principal obstáculo para quienes buscan imponer este nuevo orden mundial. Mi abuela solía decirme que llegaría un tiempo donde tener una Biblia sería más peligroso que portar un arma. Me confesó Carlos, un pastor de Monterrey, con lágrimas en los ojos. Nunca pensé que yo viviría para verlo. Mientras tú lees estas líneas, hay terremotos devastando ciudades que ayer eran prósperas. Naciones que por décadas fueron aliadas, ahora se amenazan con destrucción mutua. ¿Coincidencia? Las escrituras hablan de dolores de parto, señales que aumentarían en frecuencia e intensidad antes del final. Y aquí estamos, viviendo el cumplimiento de estas palabras. ¿Te has preguntado por qué de repente surgen tantos iluminados con nuevas revelaciones? Hombres y mujeres que prometen paz y seguridad, que ofrecen un camino espiritual más evolucionado que el cristianismo tradicional. Son los mismos de los que fuimos advertidos, falsos profetas. Y lo más aterrador es que muchos que una vez proclamaron amar a Cristo ahora lo siguen ciegamente. La iglesia se desmorona desde adentro. Familias enteras abandonan la fe. Congregaciones divididas entre quienes se aferran a la verdad bíblica y quienes abrazan las nuevas doctrinas progresistas. Un pastor contra otro, un hermano contra otro. La apostasía predicha hace siglos se materializa ante nuestros ojos. ¿Recuerdas cuando podíamos hablar abiertamente sobre Jesús sin miedo a ser cancelados? Esta pregunta resuena en los cada vez más pequeños grupos de oración que se reúnen en secreto. El tiempo se agota, las trompetas del Apocalipsis están sonando, pero pocos tienen oídos para escucharlas. Este es el último llamado al arrepentimiento genuino, antes de que la oscuridad se intensifique. La gran tribulación no es solo un capítulo en el libro de Revelaciones. Está a punto de convertirse en tu realidad cotidiana. Y mientras el caos aumenta, una figura carismática emerge prometiendo soluciones. Habla de unidad, de paz, de un nuevo sistema global donde todos tendrán lo que necesitan. Sus palabras son dulces, su presencia magnética. Las masas lo adoran. Pocos reconocen al anticristo cuando lo ven, porque esperaban a un monstruo, no a un salvador. Si no puedes comprar ni vender sin la marca, ¿qué harás?, me preguntó una joven madre en Guadalajara, sosteniendo a su bebé con fuerza. ¿Cómo alimentaré a mi hijo si me niego a seguir el sistema? Esta es la pregunta que millones de cristianos tendrán que responder muy pronto. La vida bajo el nuevo régimen será una prueba constante de tu fe. Cada día tendrás que elegir entre la comodidad temporal y la eternidad. ¿Estás preparado espiritualmente para lo que viene? No hablo de almacenar alimentos o construir refugios. Hablo de fortalecer tu espíritu para resistir cuando todo lo que creías seguro se derrumbe. Porque después del 13 de octubre de 2025, nada volverá a ser igual. Quizás te preguntes, ¿y si nada ocurre en esa fecha? Sigue leyendo.
Lo que descubrirás en las próximas páginas cambiará para siempre tu perspectiva, te revelará patrones ocultos en los acontecimientos mundiales que no podrás ignorar y, más importante aún, te dará las herramientas para sobrevivir espiritualmente en los tiempos más oscuros que la humanidad haya enfrentado jamás. La cuenta regresiva ha comenzado. ¿Y tú, de qué lado estarás cuando el reloj marque cero? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4:3-4. El futuro ya está escrito. La pregunta es, ¿estarás preparado para enfrentarlo? Y 13 de octubre de 2025. Las profecías que anuncian un nuevo ciclo. Hay fechas que parecen normales en el calendario, pero que esconden verdades que pocos se atreven a reconocer. El 13 de octubre de 2025 es una de ellas. Cuando el reloj marque la medianoche de ese día, muchos dormirán tranquilamente, ignorando que han cruzado un umbral sin retorno. Las antiguas escrituras, los códigos numéricos bíblicos y las visiones de profetas contemporáneos coinciden en un punto. Esta fecha marca el inicio de un nuevo ciclo para la humanidad. La pregunta que me atormentaba era, ¿por qué esta fecha en particular? Pasé años investigando, consultando con expertos en profecía bíblica desde Chiapas hasta Jerusalén. Lo que descubrí me dejó sin aliento. El 13 de octubre no es una fecha cualquiera. Si sumas sus dígitos, 1 por 5, obtienes el número en 14, que en la numerología bíblica representa la sangre del Cordero y el sacrificio perfecto. Pero hay más. Este día cae exactamente 1260 días después de eventos clave que pasaron desapercibidos para la mayoría, pero que fueron registrados meticulosamente en los círculos proféticos. Cada 7 años hay un ciclo de Shemitah, un año sabático en el calendario hebreo, me explicó el rabino Cohen en una tarde lluviosa en la Ciudad de México. El 13 de octubre de 2025 no solo marca el final de un ciclo Shemitah, sino que coincide con patrones astronómicos que no se han visto desde los tiempos de Moisés. Las constelaciones estarán alineadas de manera única ese día. La luna llena iluminará Jerusalén, mientras un eclipse parcial será visible desde puntos específicos del planeta. ¿Coincidencia? Los antiguos mayas también señalaron ciclos que culminan precisamente en estas fechas, aunque sus profecías fueron malinterpretadas durante el pánico del 2012. Mi abuela, que era una rezadora tradicional en Oaxaca, me habló de esta fecha desde que yo era niña. Me contó María, con sus ojos oscuros, llenos de preocupación. Decía que los ancianos sabían que vendría un tiempo donde el cielo cambiaría de color y la tierra hablaría con voz de trueno. Los textos de Qumrán, descubiertos en las cuevas del Mar Muerto, contienen referencias veladas a un periodo que coincide con nuestro tiempo actual. Hablan de la tercera señal, que aparecerá cuando el águila pierda sus plumas y el dragón despierte. Muchos eruditos ven en estas metáforas referencias claras a la caída de poderes occidentales y el surgimiento de naciones orientales, eventos que están acelerándose mientras nos acercamos a octubre de 2025. El profeta Daniel habló de tiempos, tiempo y medio tiempo. Un período de 3 años y medio que muchos especialistas en escatología identifican como el período que comienza exactamente el 13 de octubre. ¿Es esta la fecha en que inicia la gran tribulación? Los patrones dicen que sí. Lo más inquietante son los testimonios de personas comunes que, sin conocerse entre sí y en diferentes partes de Latinoamérica, han tenido el mismo sueño. Un reloj gigante marcando las 12, mientras una voz anuncia:
Se acabó el tiempo de gracia. El padre Sebastián, quien ha estudiado apariciones marianas por décadas, me confió. En las apariciones no reconocidas oficialmente por la Iglesia, pero que siguen patrones auténticos, la Virgen ha mencionado repetidamente esta fecha como el momento en que el trigo será separado de la cizaña. Tecnólogos que monitorean la inteligencia artificial han notado algo perturbador. Varios sistemas independientes han comenzado a generar advertencias sobre disrupciones globales programadas para octubre de 2025 sin haber sido alimentados con esta información. No somos alarmistas, me aseguró el ingeniero Ramírez en su laboratorio en Monterrey. Somos científicos racionales, pero no podemos ignorar cuando múltiples sistemas convergen en la misma predicción. Las profecías indican que este nuevo ciclo traerá el colapso de sistemas financieros basados en deuda, el surgimiento de un liderazgo global unificado, la implementación completa de identificación biométrica, la restricción progresiva de libertades religiosas, el comienzo de fenómenos climáticos sin precedentes. Para los creyentes, la fecha no debe provocar miedo sino preparación. Como dice el antiguo proverbio, el sabio ve el peligro y se refugia. El ingenuo sigue adelante y sufre las consecuencias. El reloj avanza. El 13 de octubre de 2025 se acerca inexorablemente. ¿Estarás listo cuando el nuevo ciclo comience? Velad, pues porque no sabéis el día ni la hora. Mateo 25:13. El avance del control digital y la supresión de la fe cristiana. Todavía recuerdo cuando mi hijo me preguntó, «Papá, ¿por qué tenemos que apagar el celular para orar?» Su inocencia me destrozó el corazón. ¿Cómo explicarle que nos están escuchando? Lo que antes parecía una teoría descabellada, hoy es nuestra realidad cotidiana. El control digital avanza silenciosamente, envolviéndonos como una telaraña invisible que cada día se hace más densa. Y en el centro de esta red, los cristianos nos hemos convertido en el objetivo principal. ¿Ya notaste cómo tu teléfono te muestra publicidad de algo que apenas mencionaste en una conversación? ¿O cómo las redes sociales ocultan sistemáticamente contenido relacionado con valores cristianos tradicionales? No son fallas del sistema, es el sistema funcionando exactamente como fue diseñado. Primero, fue sutil, me cuenta doña Lourdes, una maestra jubilada de Puebla. Mi cuenta fue suspendida por citar versículos que hablaban sobre la familia tradicional. Me dijeron que violaba las normas comunitarias. ¿Cuándo la Biblia se volvió discurso de odio? El patrón es claro para quien tiene ojos para ver. Primero restringen, luego censuran, finalmente criminalizan. En China, las aplicaciones ya identifican a quienes asisten regularmente a iglesias no autorizadas. En Europa, pastores han sido arrestados por incitar al odio cuando simplemente predicaban textos bíblicos tradicionales. México no será la excepción. La nueva moneda digital que reemplazará al peso mexicano en 2026 no es solo una actualización tecnológica, es la herramienta perfecta para el control total. Cuando todo el dinero sea digital, me explicó un ex empleado de un banco central que pidió mantener su anonimato, podrán congelar instantáneamente los recursos de cualquier persona o institución que consideren problemática. Las iglesias serán las primeras en sentir el impacto. Ya existen proyectos de ley para retirar la exención fiscal a organizaciones religiosas que no se actualicen a los nuevos valores sociales. Traducción: renunciar a enseñanzas bíblicas fundamentales o enfrentar la quiebra financiera. El pastor Jiménez de Tijuana me confesó llorando que tuvo que eliminar ciertos pasajes de sus sermones después de recibir advertencias de las autoridades, comenta Ramón, un diácono de una iglesia evangélica. ¿Qué será lo próximo? Editar la Biblia.
No es casualidad que las nuevas generaciones muestren tanto desinterés por la fe. Los algoritmos de entretenimiento están diseñados para crear adicción, para mantener las mentes jóvenes ocupadas con estímulos constantes que hacen que la oración y la reflexión espiritual parezcan aburridas e irrelevantes. Mi hija de 15 años me dijo que la religión es tóxica. Me cuenta Marta con dolor en sus ojos. Esa palabra, tóxica, nunca la escuché hasta que empezó a pasar horas en TikTok. La inteligencia artificial ahora predice tus creencias religiosas, analizando tus compras, tus movimientos, tus contactos. Una empresa tecnológica puede saber que eres cristiano incluso si nunca lo mencionaste online. Tu perfil ya está etiquetado, categorizado y listo para cuando comience la verdadera persecución. ¿Recuerdas cuando los códigos QR eran solo una novedad? Ahora son obligatorios para casi todo. La próxima fase ya está en marcha, implantes subcutáneos por conveniencia y seguridad. Pequeños chips que contendrán tu identificación, tu historial médico, tu acceso a transporte y eventualmente en tu dinero. No es la marca de la bestia, todavía, me explicó el teólogo García. Pero es el precursor tecnológico que normalizará la idea de llevar una marca en el cuerpo para poder comprar y vender. Las cámaras con reconocimiento facial ya pueden detectar si estás orando en público. Los asistentes de voz registran tus conversaciones privadas sobre fe. Los sistemas de crédito social, que ya funcionan en Asia, pronto castigarán a quienes asocien con grupos extremistas, una categoría donde cada vez más gobiernos incluyen a iglesias conservadoras. En las escuelas, nuestros niños ya no pueden mencionar a Jesús en sus tareas. Mi sobrino recibió una calificación reprobatoria por escribir sobre la creación en una clase de ciencias, me contó el hermano Joaquín. La maestra le dijo que guardara sus mitos para la iglesia. El tiempo se acaba. Muy pronto, ser cristiano y tener acceso pleno a la sociedad digital serán opciones mutuamente excluyentes. Tendremos que elegir, como dijo Jesús: si el mundo os odia, sabed que a mí me ha odiado antes que a vosotros. La pregunta no es si viene la persecución digital. La pregunta es: ¿estarás dispuesto a pagar el precio por tu fe cuando llegue el momento? Guerras, desastres naturales y la agitación de las naciones. Anoche mi nieto de 6 años me preguntó si era normal que el cielo se viera rojo. ¿Cómo le explico que los incendios ya no se apagan, que el mundo que le estamos dejando está en llamas? Las escrituras nos advirtieron que habría guerras y rumores de guerras, pero nadie imaginó que llegaríamos a normalizar tanto la destrucción. Encendemos nuestros teléfonos cada mañana para descubrir qué nueva nación está en conflicto, qué ciudad fue arrasada por inundaciones, qué región arde en llamas. Y seguimos con nuestro día como si nada pasara. Mi hermano vive en la costa de Veracruz, me cuenta María Teresa mientras sus manos tiemblan. La semana pasada el mar subió 3 metros en una sola noche. Su casa ya no existe. Las autoridades dicen que fue un evento anómalo, pero todos sabemos que estos eventos anómalos ya son la nueva normalidad. No es coincidencia que los 4 jinetes del Apocalipsis cabalguen juntos: guerra, hambruna, peste y muerte. En los últimos 5 años hemos visto conflictos armados extenderse como nunca antes, desde Europa del Este hasta el Medio Oriente, desde África hasta Asia. Las tensiones entre potencias mundiales han llegado a niveles que no veíamos desde la Guerra Fría. Mi hijo está en el ejército, me confiesa don Ernesto con los ojos humedecidos. Su unidad fue puesta en alerta máxima 3 veces este año. Cada vez que suena mi teléfono, temo que sea la llamada. Mientras tanto, los alimentos escasean. Las sequías han devastado regiones enteras de México y Centroamérica. Campos
que por generaciones dieron sustento a familias, ahora son tierra estéril y agrietada. El precio del maíz, nuestro alimento sagrado, se ha triplicado en 2 años. ¿Recuerdas cuando una familia podía vivir con dignidad con un salario mínimo? Ese mundo ya no existe. Vendí mis aretes de boda para comprar comida esta semana. Me confesó Lupita, una madre soltera de Oaxaca. Sus ojos, antes llenos de esperanza, ahora solo reflejan resignación. No es que no trabaje duro, es que ya no alcanza para nada. Los científicos hablan de puntos de no retorno climáticos, pero pocos mencionan que estos puntos fueron profetizados hace milenios. El libro de Apocalipsis describe con precisión escalofriante los eventos que estamos presenciando: aguas que se vuelven amargas, criaturas marinas que mueren en masa, el sol que quema con intensidad anormal. No es exactamente lo que vemos. En los noticieros, el río donde pesqué toda mi vida amaneció cubierto de peces muertos, relata don Javier, pescador de Michoacán. El agua olía a químicos. La empresa dice que cumple con todas las regulaciones, pero mis redes vacías cuentan otra historia. Las placas tectónicas se agitan con frecuencia inusitada. Terremotos en lugares que nunca habían experimentado actividad sísmica. El anillo de fuego del Pacífico muestra actividad sin precedentes. Los volcanes que dormían durante siglos despiertan con furia renovada. ¿Casualidad? La Biblia habla de la creación que gime con dolores de parto, esperando su liberación. Mi abuela sobrevivió al terremoto del 85 en la Ciudad de México, cuenta Sofía. Dice que lo que sintió el mes pasado fue diferente, como si la tierra no solo se moviera, sino que se estremeciera desde lo más profundo. Es la tierra llorando, me dijo. Las naciones se levantan unas contra otras. Alianzas que parecían inquebrantables se desmoronan. Enemigos históricos forman nuevos pactos. El tablero geopolítico se reconfigura exactamente como predijeron los profetas. El norte contra el sur, el este contra el oeste. Coaliciones de naciones que coinciden perfectamente con las descritas en textos milenarios. Mi primo trabaja en relaciones internacionales, me confía Carlos. Dice que en las reuniones a puerta cerrada, los diplomáticos hablan abiertamente de una guerra inevitable a escala global. No es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Los cielos también dan señales. Fenómenos astronómicos raros, luces inexplicables, avistamientos que desconciertan a científicos. Y habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, advirtió Jesús. ¿Estamos prestando atención? Vi algo en el cielo de Chihuahua que no puedo explicar. Me cuenta la profesora Ramírez. No era un avión, no era un satélite. Se movía con inteligencia. Grabé un video, pero cuando llegué a casa mi teléfono se había reseteado misteriosamente. La tecnología que debería protegernos falla en momentos críticos. Sistemas de alerta temprana que no funcionan durante tsunamis. Redes eléctricas que colapsan sin explicación, comunicaciones que se interrumpen durante emergencias, como si una fuerza invisible estuviera preparando el escenario para el acto final. Las naciones se agitan como mar embravecido, exactamente como predijeron las Escrituras. Y en medio de este caos, una pregunta resuena. ¿Dónde encontrarás refugio cuando los montes tiemblen y los mares rujan? Mi fe es lo único que me mantiene en pie, confiesa doña Carmen, quien perdió su hogar en un deslizamiento de tierra. Cuando todo lo material desaparece, descubres que solo lo eterno permanece. El tiempo se acorta, las señales son claras. Las reconocerás antes de que sea demasiado tarde. Falsos profetas y el crecimiento de la apostasía. Mi pastor de toda la vida, el que me bautizó y casó a mis hijos, ahora dice que las partes difíciles de la Biblia son solo metáforas que debemos reinterpretar según los tiempos modernos.
Algo se rompió dentro de mí ese día. ¿En quién puedo confiar ahora? La apostasía no llegó con trompetas ni anuncios. Se deslizó silenciosamente, como una niebla envenenada, infiltrándose primero en las grandes denominaciones progresistas, luego en las megaiglesias contemporáneas y ahora hasta en las pequeñas congregaciones de barrio que alguna vez fueron bastiones de la verdad bíblica. Ahora tenemos teología inclusiva, cristianismo evolucionado, espiritualidad fluida. Me explica con frustración el hermano Jesús, un diácono de 68 años. Palabras bonitas para disfrazar la traición a las Escrituras. En mi juventud, a esto simplemente le llamábamos herejía. El maestro nos advirtió que vendrían falsos profetas vestidos de ovejas, pero que por dentro son lobos rapaces. Lo sorprendente no es su existencia, sino su asombroso éxito. Llenan estadios, venden millones de libros, acumulan seguidores en redes sociales. Sus rostros sonrientes aparecen en espectaculares por toda la ciudad, prometiendo prosperidad, sanidad instantánea y una espiritualidad sin complicaciones. Pagué 5,000 pesos por la unción especial que prometía sanar a mi madre de cáncer, confiesa Lucía, con lágrimas de arrepentimiento. El apóstol me dijo que su aceite ungido tenía poder milagroso si la ofrenda era sacrificial. Mi madre murió 3 semanas después y cuando busqué al supuesto hombre de Dios para preguntarle por qué, su equipo de seguridad no me permitió acercarme. El apóstol Pablo escribió que vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ese tiempo ya no es futuro, es nuestro presente. Observa los patrones. Iglesias que antes predicaban sobre el pecado y la redención, ahora ofrecen charlas motivacionales. Congregaciones que defendían la autoridad de las Escrituras, ahora las tratan como textos inspiradores, pero no literales. Pastores que juraron fidelidad doctrinal, ahora modifican sus enseñanzas según las encuestas de opinión pública. Nuestra iglesia ya no se habla del infierno, del juicio final o del arrepentimiento. Me comenta apenado Jorge, un joven creyente de Guadalajara. Nuestro líder espiritual dice que esos temas no resuenan con los millennials y la generación Z, como si la palabra de Dios necesitara adaptarse a las tendencias de TikTok. La apostasía tiene rostros reconocibles. El pastor que ahora afirma que todos los caminos llevan a Dios. El evangelista que dice haber recibido nuevas revelaciones que contradicen las Escrituras. El teólogo que reinterpreta pasajes claros para acomodarlos a la moral contemporánea. El autoproclamado profeta que predice prosperidad económica, pero nunca menciona arrepentimiento. Me invitaron a una iglesia emergente, relata Mariana, una estudiante universitaria. Tenían café gourmet, música increíble y el mensaje era sobre abrazar tu verdad interior, ni una sola referencia bíblica en toda la reunión. Cuando pregunté sobre esto, me dijeron que estaban más allá de los textos y conectados directamente con la energía divina. Lo más aterrador es la rapidez con que estos falsos maestros ganan seguidores. No es extraño. Ofrecen un evangelio cómodo, sin cruz, sin sacrificio, sin transformación real. Un cristianismo que se adapta a ti en lugar de llamarte a adaptarte a Cristo. El hermano Roberto abanderó la lucha contra la inmoralidad durante décadas. Recuerda con tristeza doña Clara. Ahora lo veo bendiciendo uniones que la Biblia claramente prohíbe. Cuando le pregunté qué cambió, me dijo, Dios me mostró una verdad más elevada que su propia palabra.
Las señales de la apostasía son claras para quien tiene discernimiento espiritual. Mi sobrina asiste a una iglesia donde combinan enseñanzas cristianas con prácticas de yoga y meditación oriental, cuenta preocupado don Felipe. Cuando le señalé los peligros, me respondió: no es todo energía divina. La confusión doctrinal es tan profunda que ya no distinguen entre luz y tinieblas. Los jóvenes son particularmente vulnerables, criados en una cultura que exalta la experiencia personal sobre la verdad objetiva. Muchos caen presas de ministerios que ofrecen emociones intensas, pero doctrina diluida. En el retiro juvenil, el profeta invitado hizo que todos cayeran al suelo temblando, relata Miguel, un líder juvenil. Cuando pregunté qué parte de las escrituras respaldaba lo que estaba pasando, me llamaron religioso y apagador del espíritu. ¿Desde cuándo pedir fundamento bíblico es oponerse al Espíritu Santo? Las redes sociales han acelerado esta decadencia espiritual. Cualquiera puede autoproclamarse apóstol o profeta y ganar seguidores instantáneamente. La autoridad ya no viene del conocimiento profundo de las Escrituras o de una vida de servicio, sino del carisma digital y las frases impactantes. Es como si hubiera una competencia por ver quién puede alejarse más de la ortodoxia mientras mantiene una apariencia cristiana, reflexiona el pastor Gómez, uno de los pocos que aún defiende la sana doctrina. Cada semana me entero de otra revelación revolucionaria que contradice 2000 años de entendimiento bíblico. En medio de esta confusión, una verdad permanece: el fundamento de Dios está firme. La apostasía no es señal del fracaso de Dios, sino del cumplimiento de sus profecías. Él advirtió que esto sucedería antes del fin. La pregunta crucial es: ¿de qué lado estarás? ¿Seguirás a la multitud hacia un cristianismo reinventado que complace los oídos pero destruye el alma? ¿O permanecerás fiel a la palabra eterna, aunque te cueste amistades, oportunidades o incluso tu congregación? Como dijo Josué en tiempos de similar apostasía: escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. La iglesia dividida entre verdaderos fieles y engañados. Asistimos a la misma iglesia durante 23 años. Compartimos comidas, lágrimas, bautismos. Éramos más que hermanos. Pero el domingo pasado, cuando defendí la verdad bíblica en la reunión de liderazgo, mis hermanos me miraron como a un extraño, como si yo fuera el que había cambiado, cuando fueron ellos quienes abandonaron el camino. La división no ocurrió de la noche a la mañana. Comenzó como pequeñas grietas, interpretaciones alternativas de pasajes incómodos, sermones cada vez más enfocados en sentirse bien que en vivir bien, sutiles compromisos con el espíritu de la época. Nadie quiso ver las señales. Era más cómodo guardar silencio. En nuestra congregación se formaron dos grupos sin que nadie lo planeara. Me cuenta el diácono Hernández de una iglesia en Monterrey. No fue una división oficial, pero todos sabemos quiénes aún creen en la autoridad completa de las Escrituras y quienes prefieren una fe más contemporánea. Ya no nos sentamos juntos durante el servicio, ya no compartimos los almuerzos dominicales. La comunión se ha roto. Jesús advirtió que vendría a traer no paz, sino espada, que dividiría incluso a las familias. ¿Quién hubiera pensado que esta división ocurriría dentro de las propias familias de fe? Mi esposo y yo servimos como líderes de matrimonios. Durante una década, relata con voz quebrada María Elena. Ahora él asiste a la iglesia renovada que permite todo tipo de compromisos morales, mientras yo permanezco en nuestra congregación tradicional. Nuestros hijos están confundidos, preguntándose cuál de sus padres tiene razón. Esta división ha destrozado nuestro testimonio. El escenario se repite en miles de iglesias.
Congregaciones que una vez fueron unidas, ahora se dividen entre los que se aferran a la verdad bíblica y los que abrazan las nuevas interpretaciones. Amistades de décadas rotas por desacuerdos doctrinales. Ministerios prósperos desgarrados por conflictos sobre lo que antes eran principios incuestionables. El pastor auxiliar introdujo meditación contemplativa en nuestros retiros, explica Roberto, un anciano de iglesia visiblemente afectado. Cuando señalé sus raíces no cristianas, me acusaron de cerrado y fundamentalista. Estos términos solían ser usados por el mundo contra la iglesia, ahora los cristianos los usan contra otros cristianos. La línea divisoria es cada vez más clara. De un lado están los que creen que la palabra de Dios es inmutable y que la verdad no cambia con las tendencias culturales. Del otro, los que consideran que la fe debe evolucionar y adaptarse para seguir siendo relevante. Nuestra iglesia se dividió por una votación sobre cambios en la declaración de fe, recuerda con tristeza Lucía. Ganó la postura progresista por apenas 3 votos. Al domingo siguiente, casi un tercio de la congregación ya no estaba. Familias que ayudaron a construir el templo con sus propias manos decidieron irse en silencio. Las bancas vacías gritaban más fuerte que cualquier sermón. Lo más doloroso no es la división en sí, sino ver a hermanos y hermanas que una vez defendieron la verdad, ahora negociar con ella. Creyentes que memorizaban las Escrituras ahora cuestionan su claridad. Líderes que predicaban con convicción ahora hablan con ambigüedad calculada. El coro de nuestra iglesia interpretó una canción que sutilmente contradecía la doctrina cristiana, cuenta Daniel, un músico ministerial. Cuando lo señalé, me dijeron, la melodía es hermosa y hace que la gente se sienta inspirada. ¿Por qué te enfocas tanto en la letra? Como si la emoción fuera más importante que la verdad. Ese día entendí que ya no compartíamos la misma fe. Esta división afecta especialmente a los nuevos creyentes, que llegan buscando verdad clara y encuentran comunidades fracturadas. Me convertí hace apenas 2 años, explica Javier, un joven universitario. Cuando empecé a asistir a la iglesia, descubrí que había 2 grupos que apenas se hablaban entre sí. Uno me invitaba a estudios bíblicos profundos, el otro a experiencias espirituales, donde la Biblia apenas se mencionaba. ¿Cómo decide un nuevo creyente cuál camino seguir? Los niños y adolescentes sufren especialmente esta división. Crecen viendo a adultos que profesan la misma fe argumentando sobre lo que antes parecían principios fundamentales. Mi hija, de 12 años, me preguntó por qué algunas familias dejaron de asistir a la iglesia. Relata Gabriela, maestra de escuela dominical. ¿Cómo le explico que es porque ya no estamos de acuerdo en lo que significa seguir a Jesús? Su inocencia me desarma. Me mira esperando una respuesta que dé sentido a esta dolorosa realidad. Las redes sociales han magnificado esta división. Hermanos en la fe que se bloquean mutuamente, publicaciones incendiarias, debates teológicos reducidos a memes agresivos y comentarios de 280 caracteres. La caridad cristiana, la primera víctima. Mi mejor amigo en el ministerio ya no me habla, confiesa el pastor Santiago. 20 años sirviendo juntos y bastó una publicación donde defendí la postura bíblica tradicional para que me etiquetara como parte del problema. ¿En qué momento defender lo que siempre hemos creído te convierte en enemigo? Mientras tanto, el mundo observa esta división y encuentra en ella la excusa perfecta para rechazar el Evangelio. Si ni siquiera ellos pueden ponerse de acuerdo sobre lo que creen, ¿por qué debería tomarlo en serio? Sin embargo, esta polarización tiene un propósito divino. Como dijo Pablo,
Es necesario que haya disensiones entre vosotros para que se manifiesten entre vosotros los que son aprobados. La división está exponiendo quienes realmente permanecen fieles a la verdad revelada. Nunca imaginé que viviría para ver esto. Reflexiona don Pedro, un anciano de 78 años con lágrimas en los ojos. Pero el Señor me recordó que el trigo y la cizaña crecen juntos hasta la cosecha. Lo que estamos viendo es la separación que siempre estuvo destinada a ocurrir antes del regreso del Maestro. La pregunta que cada creyente debe responder no es si habrá división, eso ya está ocurriendo, sino de qué lado de la verdad elegirá estar cuando el polvo se asiente. Como dijo Elías en un tiempo similar de compromiso y confusión, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. El tiempo de la neutralidad cómoda ha terminado. La última llamada para arrepentimiento antes de la gran tribulación. Anoche, soñé que estaba en mi casa cuando escuché un sonido como de trompeta. Salí al patio y vi el cielo abierto. Una voz que retumbaba como trueno dijo: «El tiempo se ha acabado». Me desperté temblando y llorando. No era solo un sueño, era una advertencia. Hay momentos en la historia donde el cielo guarda silencio y hay momentos donde el cielo grita. Estamos viviendo uno de esos raros periodos donde Dios está hablando con claridad ensordecedora a través de señales, sueños, profecías y acontecimientos mundiales. El mensaje es simple y urgente: arrepiéntanse, porque el tiempo se agota. Llevo 40 años predicando, me confiesa el pastor Ramírez con voz grave. Nunca había sentido esta urgencia en mi espíritu. Es como si cada sermón pudiera ser el último, como si cada llamado al altar fuera la última oportunidad para algunos. No puedo explicarlo con palabras, pero cualquier predicador sincero te dirá lo mismo. Algo ha cambiado en la atmósfera espiritual. Las Escrituras hablan de un periodo de gracia, un tiempo donde la puerta de la salvación permanece abierta. Pero también advierten que esta puerta no estará abierta para siempre. Noé predicó el arrepentimiento por 120 años mientras construía el arca. Cuando cayó la primera gota de lluvia, ya era demasiado tarde para los que se burlaron. Mi hija adolescente, que siempre fue rebelde a las cosas de Dios, vino a mi habitación a las 3 de la madrugada, relata Consuelo, una madre soltera de Querétaro. Estaba pálida y temblando. Me dijo: «Mamá, necesito entregarle mi vida a Jesús ahora mismo. No puedo esperar hasta el domingo. Algo está despertando a las almas dormidas». Los patrones son claros para quien tiene ojos para ver. Personas que rechazaron el Evangelio durante décadas repentinamente sienten una inexplicable urgencia por reconciliarse con Dios. Creyentes tibios experimentan despertares espirituales que los llevan a un compromiso radical. Incluso los más escépticos reportan sueños y visiones que no pueden explicar. Era un ateo convencido, confiesa Eduardo, un profesor universitario de 47 años. Me burlaba de los fanáticos religiosos, pero hace 3 meses comencé a tener el mismo sueño recurrente. Estaba en un campo abierto cuando el cielo se oscurecía y una voz me llamaba por mi nombre. Me decía: «El tiempo se acaba, decide ahora». Me desperté llorando como un niño, algo que nunca me había pasado. Al tercer día busqué una iglesia. Las señales de este último llamado son inconfundibles. Predicaciones que de repente perforan corazones antes impermeables. Versículos familiares que cobran nueva urgencia, una claridad sobrenatural sobre la brevedad del tiempo restante, un inexplicable impulso de reconciliación con aquellos de quienes nos habíamos alejado. Tuve una pelea con mi hermano hace 15 años y juramos no volver a hablarnos, cuenta doña Rosario con ojos llorosos. Anoche sentí una opresión tan fuerte en el pecho
que no podía respirar. Una voz interior me dijo: reconcíliate con tu hermano hoy, porque mañana puede ser tarde. Manejé 3 horas hasta su casa. Cuando llegué, él estaba en la puerta. Me dijo que había sentido exactamente lo mismo. Este llamado final al arrepentimiento tiene características distintivas que lo separan de los avivamientos del pasado. No se trata solo de emociones intensas o experiencias espirituales. Es un llamado a la santidad radical, a la separación completa del mundo, a la preparación para tiempos de oscuridad sin precedentes. En nuestra congregación, personas que llevaban años en adicciones secretas están confesando y encontrando libertad, relata asombrado el pastor Jiménez. No por miedo al infierno, sino por un deseo auténtico de estar limpios antes de la venida del Señor. No es un avivamiento de emociones, es un avivamiento de santidad. Las Escrituras comparan este tiempo con los días de Juan el Bautista, quien preparó el camino para la primera venida de Cristo. Su mensaje no era suave ni complaciente, era directo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado, y haced frutos dignos de arrepentimiento. Mi hijo adolescente dejó las drogas de un día para otro. Me cuenta María de los Ángeles, una madre que había perdido toda esperanza. Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo: mamá, tuve una visión. Vi lo que viene sobre el mundo. No hay tiempo para tonterías. El arrepentimiento bíblico no es solo sentir remordimiento por nuestros pecados. Es un cambio completo de dirección, una transformación radical de mente y corazón. Es abandonar los valores del mundo para abrazar los valores del reino. Es prepararse para tiempos donde solo la fe auténtica sobrevivirá. Un joven llegó a mi oficina pastoral temblando, relata el pastor Torres. Me dijo: si la tribulación comienza mañana, no estoy listo. Necesito entregarle todo a Cristo ahora mismo. No quiero que me pase como a las vírgenes insensatas que se quedaron fuera de la fiesta de bodas. Los signos de este último llamado están por todas partes. Sueños proféticos que comparten temas similares. Un hambre renovada por la palabra de Dios, confesiones espontáneas de pecados ocultos, reconciliaciones inesperadas entre creyentes divididos, un sentido sobrenatural de urgencia temporal, conversiones radicales de personas que parecían inalcanzables. Llevaba años evangelizando a mi esposo ateo, cuenta Verónica, una fiel creyente. Nada funcionaba. La semana pasada me sorprendió cuando me pidió una Biblia. Me dijo: no puedo explicarlo, pero siento que el tiempo se está acabando y necesito saber la verdad. Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes que esperaban al novio. 5 estaban preparadas con aceite en sus lámparas. 5 no lo estaban. Cuando el novio finalmente llegó, las que estaban listas entraron a la fiesta. Para las otras, la puerta se cerró definitivamente. Mi nieta de 12 años me despertó a medianoche, cuenta don Joaquín, un abuelo de Chiapas. Estaba llorando, me dijo: abuelito, vi ángeles en mi habitación. Me dijeron que te dijera que el Señor está a la puerta, que ayunes y ores porque viene una oscuridad que probará a todos. Este último llamado al arrepentimiento no es solo para los inconversos, es también para los que se llaman cristianos, pero viven comprometidos con el mundo, para los que han disfrazado la tibieza espiritual como madurez o equilibrio. Soy cristiana desde niña, confiesa Luisa, una profesionista de 38 años. Pero hace un mes, durante mi devocional rutinario, las Escrituras cobraron vida de una manera que nunca había experimentado. Fue como si un velo se levantara de mis ojos. Vi todas las áreas de mi vida donde había estado engañándome a mí misma, llamando pequeños compromisos a lo que Dios llama pecado.
El tiempo de la ambigüedad espiritual, del cristianismo cómodo, ha terminado. La línea entre la luz y las tinieblas se hace más definida cada día. Este último llamado nos urge a decidir, de una vez por todas, a qué reino pertenecemos. La semana pasada bauticé a más personas que en todo el año pasado, me cuenta asombrado el pastor Méndez. No por nuestros esfuerzos evangelísticos, sino porque el Espíritu Santo está moviendo corazones. Gente que nunca había pisado una iglesia llega preguntando, ¿qué debo hacer para ser salvo? Como en los días de Noé, la puerta del arca permanecerá abierta hasta que caiga la primera gota de lluvia. Como en los días de Lot, habrá un último amanecer normal en Sodoma antes que caiga fuego del cielo. Mi esposo y yo sentimos una carga tan fuerte por los perdidos que no podemos dormir, comparte Raquel, una sencilla ama de casa. Oramos llorando por nuestros vecinos, por nuestros familiares inconversos. Es como si viéramos un tsunami espiritual aproximándose y queremos que todos encuentren refugio antes que sea demasiado tarde. El reloj avanza. El 13 de octubre de 2025 se acerca inexorablemente. La pregunta no es si estás preparado para esa fecha específica, sino si estás preparado para encontrarte con tu Creador en cualquier momento. Como dijo Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga. Este es el último llamado. Mañana podría ser demasiado tarde. El surgimiento del anticristo y la persecución mundial. Hace 2 años me habrías llamado loco por lo que estoy a punto de decirte. Hoy, después de todo lo que hemos visto, te parecerá casi lógico. Él ya está entre nosotros. No busques a un monstruo con cuernos. Busca al hombre que promete paz en un mundo caótico, unidad en un mundo dividido y soluciones en un mundo desesperado. Las Escrituras siempre advirtieron sobre su llegada. Daniel lo describió, Pablo lo mencionó, Juan detalló su reinado en Apocalipsis. Durante siglos, los creyentes se preguntaron cómo sería posible que una sola figura alcanzara tal poder global. Ya no necesitamos preguntarnos. Lo que me aterroriza no es la maldad de este hombre, reflexiona el profesor Martínez, estudioso de escatología bíblica. Es su magnetismo, su capacidad para hacer que lo absurdo suene razonable, para presentar la opresión como liberación. Si no estuvieras firmemente arraigado en las Escrituras, te encontrarías aplaudiéndolo sin darte cuenta. El escenario está perfectamente preparado. Un mundo devastado por crisis económicas, pandemias, conflictos regionales y desastres naturales. Poblaciones traumatizadas, dispuestas a sacrificar libertades a cambio de seguridad. Sistemas digitales que permiten control total. Instituciones religiosas tradicionales desacreditadas. La sed de un liderazgo unificador que trascienda las divisiones políticas y religiosas. Mi hermano trabaja en tecnología financiera. Me cuenta Laura en voz baja, como temiendo ser escuchada. Dice que el nuevo sistema económico digital está listo para implementarse globalmente. Solo esperan el evento catalizador que convenza a las masas de aceptarlo. Un solo sistema, una sola identidad digital, un solo medio de intercambio. El anticristo no llegará proclamando odio hacia Cristo. Vendrá como un Cristo mejorado, ofreciendo una espiritualidad que trasciende las limitaciones arcaicas del cristianismo tradicional. No abolirá la religión, la transformará en adoración hacia Él mismo. En la reunión interreligiosa a la que asistí como observador, relata el pastor Rivera, escuché a líderes religiosos prominentes afirmar que todas las tradiciones espirituales deben evolucionar hacia una conciencia planetaria unificada. Aplaudían mientras un orador declaraba que la era de las religiones exclusivistas ha terminado. El terreno está preparado para la religión global del anticristo. La
Persecución no comenzará con crucifixiones públicas. Empezará sutilmente, etiquetando la fe bíblica como extremismo peligroso, amenaza a la armonía social o obstáculo para el progreso humano. Los cristianos fieles serán presentados como enemigos de la paz, retrógrados que se oponen a la unidad mundial. Mi hijo perdió su empleo en una empresa multinacional, comparte don Esteban. No por incompetencia, sino porque se negó a firmar el nuevo compromiso de valores corporativos que contradecía directamente sus convicciones bíblicas sobre la familia y la sexualidad. Le dijeron explícitamente: tus creencias religiosas no tienen cabida en el mundo moderno. La tecnología de vigilancia, ya operativa en muchos países, permite monitorear quién asiste a iglesias tradicionales, quién comparte contenido bíblico en redes sociales, quién transfiere fondos a ministerios no alineados con la agenda global. Los cristianos están siendo clasificados silenciosamente, preparando el terreno para restricciones futuras. Mi vecino trabaja en inteligencia artificial, me confiesa Teresa, una maestra de escuela dominical. Me dijo confidencialmente que los algoritmos ya pueden identificar a potenciales extremistas religiosos basándose en patrones de lenguaje que indican creencia en verdades absolutas o moral tradicional. Es escalofriante. Cuando el anticristo asuma pleno poder, la persecución escalará rápidamente. La Biblia describe un sistema donde nadie podrá comprar ni vender sin la marca de la bestia. Esta exclusión económica será solo el comienzo. En algunas provincias de China, explica el misionero García, quien trabajó clandestinamente allí, ya existe un sistema donde el acceso a servicios básicos depende de un puntaje social. Asistir a una iglesia no autorizada reduce tu puntaje, limitando tu acceso a educación, transporte o atención médica. Este modelo se expandirá globalmente bajo el régimen del anticristo. La persecución será psicológicamente sofisticada. No se trata solo de sufrimiento físico, sino de presión constante para renunciar a la verdad, aislamiento social, estigmatización cultural y una elección diaria entre compromiso o exclusión. Mi hija en la universidad me llamó llorando, relata Carmen. Su profesor la humilló frente a toda la clase cuando ella educadamente cuestionó la afirmación de que todas las religiones son igualmente válidas. Le dijo: personas con tu mentalidad son peligrosas para la sociedad. 20 años atrás, esto habría sido impensable. Lo más doloroso será ver a antiguos hermanos en la fe rendirse ante la presión. Líderes respetados que justificarán su compromiso como adaptación estratégica. Iglesias enteras que modificarán su teología para acomodarse al nuevo orden mundial. El pastor de la megaiglesia de nuestra ciudad apareció en televisión nacional. Cuenta descorazonado Miguel. Declaró que la evolución espiritual requiere abandonar las interpretaciones literalistas de la Biblia. Presentó el cristianismo como una filosofía de amor compatible con cualquier otra tradición espiritual. Miles de creyentes lo siguen ciegamente. Las Escrituras advierten que esta persecución será global, sin refugio terrenal. No habrá país que permanezca como santuario para los cristianos fieles. La única esperanza será la fidelidad a Cristo, incluso ante el martirio. Mi abuelo sobrevivió a la persecución religiosa en la antigua Unión Soviética, comparte Juan. Me dijo: lo más difícil no fue enfrentar a los perseguidores, fue ver a hermanos en la fe delatándose unos a otros para salvarse. La historia se repetirá a escala global. Mientras tanto, el anticristo consolidará su poder a través de falsos milagros y señales sobrenaturales.
Tecnología avanzada indistinguible de milagros, manifestaciones espirituales que confundirán incluso a los más cautelosos. Asistí a una demostración tecnológica que me dejó helada, relata Claudia, una ingeniera cristiana. Hologramas, tridimensionales perfectos, inteligencias artificiales indistinguibles de humanos, manipulación neurológica que puede inducir experiencias espirituales. El escenario está listo para los grandes signos y prodigios que, según Cristo, engañarían, si fuera posible, aún a los escogidos. Cuando el sistema esté plenamente implementado, los cristianos fieles enfrentarán una decisión imposible: aceptar la marca y renunciar a Cristo, o rechazarla y enfrentar persecución total. Mi tío es médico en un hospital rural, cuenta Ricardo. Ya le han advertido que todos los profesionales médicos deberán adherirse pronto al nuevo consenso ético global que contradice principios bíblicos fundamentales. Me preguntó con angustia: ¿abandono mi vocación de sanar o comprometo mi fe? Jesús advirtió que sería un tiempo de tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Sin embargo, también prometió que el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Lo más preocupante es la velocidad con que el escenario se está preparando. Hace apenas una década, la infraestructura tecnológica y social para tal persecución global parecía ciencia ficción. Hoy está prácticamente implementada. Trabajo en desarrollo de software, confiesa Carlos. La tecnología para eliminar completamente el efectivo, rastrear cada transacción e implementar un sistema de identidad digital global ya existe. Solo esperan el momento oportuno para activarla completamente. En medio de esta oscuridad, la promesa permanece: Cristo no ha abandonado a su iglesia. Cuando vean que estas cosas comienzan a suceder, dijo Jesús, levanten la cabeza porque su redención está cerca. La pregunta que cada creyente debe responder hoy no es si enfrentará esta persecución, sino cómo responderá cuando llegue. Permanecerás fiel, aunque te cueste todo. Como nos recuerda Apocalipsis, no temas lo que vas a padecer. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida de los cristianos, bajo el nuevo sistema global. Mi abuelo me contaba historias de la iglesia clandestina en China. Nunca imaginé que esas historias serían un manual de instrucciones para mi propia vida. Ayer celebramos la comunión con pan casero y jugo de uva en un sótano, susurrando nuestras oraciones. El niño de 10 años hacía guardia en la ventana. Así es nuestra realidad ahora. Cuando el nuevo sistema global esté plenamente implementado, después del 13 de octubre de 2025, la vida cristiana tal como la conocemos habrá desaparecido. Las grandes catedrales, los templos prominentes, las megaiglesias con sus producciones elaboradas, todo eso será parte del pasado. La fe verdadera regresará a sus raíces, pequeñas comunidades de creyentes que se reúnen en secreto, con la amenaza constante de ser descubiertos. Nuestra congregación se ha dividido en células de no más de 6 personas, explica en voz baja el pastor González. Nos reunimos en lugares diferentes cada semana. Nadie conoce más que a su propio grupo. Si alguien es capturado, solo puede traicionar a unos pocos. Es doloroso, pero necesario. Las escrituras que una vez decoraban paredes y camisetas se volverán contrabando peligroso. La Biblia física será cada vez más escasa, mientras las versiones digitales son censuradas o manipuladas sutilmente para distorsionar verdades esenciales. Empezamos a memorizar capítulos enteros, cuenta María, una madre de 3 niños.
Mis hijos saben de memoria el Evangelio de Juan y la carta a los Filipenses. Si algún día nos quitan nuestras Biblias, las palabras ya estarán guardadas en nuestros corazones. El sistema económico será la primera y más eficaz herramienta de persecución. Sin participar en el sistema unificado de identificación digital, la moderna marca de la bestia, los cristianos fieles quedarán excluidos de empleos formales, cuentas bancarias, compra de alimentos, atención médica y servicios básicos. Perdí mi trabajo como contador cuando me negué a firmar el compromiso de valores globales, relata Roberto. Ahora reparo computadoras desde casa. Me pagan con alimentos o servicios. Hemos vuelto al trueque, como en la época de mis bisabuelos. Las comunidades cristianas desarrollarán economías paralelas, sistemas informales de apoyo mutuo. Médicos creyentes atenderán en secreto. Agricultores compartirán sus cosechas. Profesores darán clases clandestinas a los niños que han sido expulsados de las escuelas por radicalización religiosa familiar. Mi esposo era cirujano en el Hospital Central, cuenta Sofía. Ahora opera en nuestra sala convertida en quirófano, improvisado cada vez que hay emergencia. Los pacientes saben que no deben mencionar su nombre fuera de la comunidad. La familia, diseño divino, será el refugio principal contra la tormenta. Hogares convertidos en pequeñas iglesias, donde los padres serán pastores de facto, transmitiendo la fe a la siguiente generación sin el apoyo de instituciones religiosas formales. Mi esposa y yo tenemos un ritual con nuestros hijos, comparte Daniel, padre de 2 pequeños. Cada noche apagamos todos los dispositivos electrónicos, los guardamos en una caja especial y tenemos nuestro tiempo en el arca. Leemos las escrituras, oramos, cantamos en voz baja. Es nuestro pedacito de cielo en medio del infierno que nos rodea. La tecnología será simultáneamente amenaza y herramienta. Los dispositivos de vigilancia omnipresentes rastrearán reuniones sospechosas, mientras los cristianos desarrollarán métodos sofisticados para comunicarse, códigos, redes analógicas, sistemas antiguos reinventados. Usamos términos en clave que parecen conversaciones inocentes, explica Javier, un joven técnico. Ir de pesca significa reunirse para comunión. Libros de recetas son estudios bíblicos. La boda de mi prima es el regreso de Cristo. Suena a paranoia, pero hemos visto a hermanos arrestados por mensajes explícitos. Habrá iglesias oficiales aprobadas por el Estado que predicarán una versión distorsionada del Evangelio compatible con la nueva espiritualidad global. Pastores que harán compromiso tras compromiso, justificando cada concesión como estrategia de supervivencia. El antiguo pastor de nuestra denominación apareció en la televisión estatal, recuerda con tristeza doña Carmen. Hablaba de Jesús como uno de los grandes maestros espirituales, junto con Buda y Mahoma. Declaró que la exclusividad cristiana era un error histórico que debíamos superar para evolucionar espiritualmente. Miles lo siguen, creyendo que esto es adaptación legítima. La educación de los niños se convertirá en campo de batalla espiritual. Las escuelas públicas implementarán programas obligatorios diseñados para desarraigar supersticiones religiosas dañinas y promover la nueva espiritualidad global. Tuvimos que sacar a nuestros hijos del sistema educativo, cuenta Alberto, padre de 3. Mi esposa dejó su carrera para educarlos en casa, aunque es técnicamente ilegal. Les enseñamos historia real, ciencia real y, por supuesto, la verdad, bíblica sin filtros. La presión psicológica será quizás más difícil de soportar que las privaciones materiales. El aislamiento social, ser tratados como parias,
ver a antiguos amigos y familiares alejarse por miedo a ser asociados con extremistas religiosos. Lo más doloroso fue la cena de Navidad, confiesa Luisa con lágrimas. Mi propia hermana me pidió que no mencionara a Jesús frente a mis sobrinos. Me dijo: no quiero que les causen problemas en la escuela si repiten tus ideas, como si mi fe fuera una enfermedad contagiosa. Habrá momentos de duda abrumadora, noches oscuras del alma, donde los creyentes se preguntarán si el costo es demasiado alto. Tentaciones constantes de hacer pequeños compromisos para aliviar el sufrimiento. A veces, cuando mis hijos me preguntan por qué no podemos tener lo que tienen otros niños, mi corazón se quiebra, admite Francisco. Me pregunto si estoy siendo egoísta al imponerles esta vida difícil por mis convicciones. Entonces recuerdo las palabras de Pedro: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Las conversiones serán menos numerosas, pero más profundas. Quienes vengan a Cristo lo harán con plena conciencia del costo, no buscando prosperidad o beneficios sociales, sino encontrando un tesoro por el cual vale la pena perderlo todo. Un joven vino a nuestra reunión secreta, cuenta asombrado el hermano Raúl. Descubrió la fe investigando en archivos históricos. Nunca había conocido a un cristiano verdadero. Cuando le explicamos los riesgos, respondió: he encontrado la verdad, el resto es secundario. Su hambre por las Escrituras me recordó mi propio primer amor por Cristo. En medio de esta oscuridad surgirán ejemplos extraordinarios de fidelidad. Creyentes comunes realizando actos de sacrificio y valentía que inspirarán a otros. La iglesia purgada de tibieza brillará con luz más intensa. Mi vecina anciana fue arrestada por compartir su fe con una niña, relata Magdalena. Cuando los agentes la llevaban, gritó con una alegría sobrenatural: me han considerado digna de sufrir por su nombre. Su rostro resplandecía. Esa imagen cambió mi vida para siempre. Las promesas de Dios adquirirán nueva profundidad. Versículos leídos rutinariamente durante generaciones se convertirán en susurros de esperanza que mantendrán viva la fe. No te desampararé, ni te dejaré. Yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Nuestras tribulaciones momentáneas y ligeras producen una eterna gloria. Perdimos nuestra casa, nuestros ahorros, el contacto con familiares. Reflexiona don Manuel, un anciano de rostro sereno. Pero nunca he experimentado la presencia de Cristo con tanta intensidad como ahora. Es como si la capa que separaba lo visible de lo invisible se hubiera adelgazado. Vemos milagros casi diarios. ¿No cambiaría esta intimidad con Dios por todas las comodidades del pasado? Esta será la vida bajo el nuevo sistema global. No una existencia cómoda, sino una vida de propósito trascendente. No una fe teórica, sino una dependencia momento a momento del Espíritu Santo. No iglesias institucionales, sino comunidades auténticas forjadas en el fuego de la adversidad. ¿Cómo? Escribió el apóstol Pablo desde su propia prisión: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La pregunta no es si sobrevivirás bajo este sistema, sino si permanecerás fiel cuando cada aspecto de tu vida sea una decisión entre Cristo o comodidad, entre verdad o seguridad, entre eternidad o aceptación temporal. Como dijo Dietrich Bonhoeffer, quien murió por su fe bajo otro régimen totalitario: cuando Cristo llama a un hombre, le invita a venir y morir. Preparación espiritual y resistencia en el tiempo del fin. Mi abuelo sobrevivió a la persecución religiosa en la Unión Soviética. Antes de morir, me tomó de las manos y me dijo: el tiempo vendrá también para ti. No acumules posesiones. Acumula la palabra en tu corazón. No busques conexiones poderosas. Fortalece tu conexión con Dios.
No construyas refugios físicos, construye un carácter inquebrantable. Esto es lo único que te sostendrá cuando todo lo demás se derrumbe. La preparación para los tiempos que vienen después del 13 de octubre de 2025 no consiste en almacenar alimentos, comprar oro o construir búnkeres. Aunque la previsión material no es pecado, la verdadera preparación es espiritual. Jesús no prometió eximir a sus seguidores del sufrimiento, sino darles la fuerza para soportarlo y vencer a través de él. Muchos en nuestra iglesia están obsesionados con escapar de la tribulación, reflexiona el pastor Hernández. Pasan horas debatiendo sobre el rapto pre, mid o post-tribulación, mientras descuidan la preparación de sus almas para cualquier escenario. La pregunta no es cuándo seremos llevados, sino cómo permaneceremos fieles hasta ese momento, sea cuando sea. La primera y más fundamental preparación es un conocimiento profundo de las Escrituras. No un conocimiento superficial de versículos favoritos, sino una comprensión integral que permita discernir la verdad del engaño, incluso cuando el engaño venga disfrazado con lenguaje cristiano. Comenzamos un programa de memorización bíblica en nuestra pequeña congregación, cuenta Elena, maestra de escuela dominical. No solo versículos aislados, sino capítulos completos, incluso libros enteros. Los niños lo hacen mejor que los adultos. Mi alumna de 9 años ya puede recitar de memoria todo el Evangelio de Marcos. Si algún día no tenemos acceso a nuestras Biblias, la palabra seguirá viviendo en nosotros. El tiempo de la fe superficial, emocional y dependiente de experiencias ha terminado. Los cristianos necesitan una fe anclada en verdades sólidas que sostenga cuando los sentimientos vacilen y las circunstancias se tornen adversas. Mi fe solía depender de la música inspiradora, del ambiente de adoración, de la comunidad de creyentes, confiesa Roberto. Cuando todo eso desapareció durante la pandemia, me di cuenta de lo frágil que era mi espiritualidad. Ahora estoy construyendo una fe que pueda sostenerse en el aislamiento, en el silencio, incluso en medio de la duda. Una fe que no dependa de circunstancias externas. La segunda preparación esencial es una vida de oración auténtica. No oraciones memorizadas o repetitivas, sino una comunicación íntima y constante con Dios que trascienda las formalidades religiosas. Antes oraba para cumplir con una obligación religiosa, admite doña Carmen, una abuela de 72 años. Ahora oro porque es mi respiración espiritual. He aprendido a orar mientras cocino, mientras camino, mientras espero el autobús. He aprendido a escuchar, no solo a hablar. En el silencio es donde más claramente escucho su voz. El ayuno, práctica casi olvidada en muchas iglesias modernas, recuperará su lugar como disciplina esencial para fortalecer el espíritu y agudizar el discernimiento espiritual. Comencé ayunando un día a la semana, comparte Francisco, un joven profesionista. Al principio fue solo un reto físico, pero con el tiempo descubrí que los días de ayuno son cuando mi mente está más clara, mi corazón más sensible a la voz de Dios y mi espíritu más fortalecido contra las tentaciones. Ahora entiendo por qué Jesús dijo que ciertos demonios solo salen con oración y ayuno. La tercera preparación crítica es la formación de comunidades auténticas de apoyo mutuo. No estructuras eclesiásticas jerárquicas, sino verdaderas familias espirituales donde los creyentes comparten recursos, cargas y dones. 10 familias de nuestra iglesia formamos una comunidad de apoyo, explica Margarita. Nos reunimos semanalmente para orar, estudiar la palabra y planificar. Tenemos un sistema para compartir alimentos, medicinas y habilidades. El carpintero repara la casa del médico, el médico atiende al agricultor, el agricultor comparte
Su cosecha no es comunismo, es Hechos 2 en acción. La cuarta preparación esencial es el desarrollo de un carácter cristiano sólido. Las circunstancias extremas no crean el carácter, lo revelan. La integridad, la humildad, la generosidad y el perdón deben cultivarse ahora en lo cotidiano, para que emerjan naturalmente en la crisis. Pensaba que estaba espiritualmente preparado, confiesa el hermano Ramírez, hasta que mi vecino me estafó con un negocio y perdí mis ahorros. La amargura que surgió en mi corazón me asustó. Me di cuenta de que predicar sobre el perdón es fácil. Practicarlo cuando realmente duele es otra historia. Estoy aprendiendo que el carácter cristiano se forja en las pruebas diarias, no en los grandes momentos. La quinta preparación indispensable es aprender a vivir en la tensión entre prudencia y confianza. Jesús instruyó a sus discípulos a ser prudentes como serpientes y sencillos como palomas. El tiempo final requerirá discernimiento para saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. Mi esposo y yo desarrollamos un código familiar, comparte Lucía. Palabras y frases aparentemente inocuas que nos alertan sobre peligros o confirman que es seguro hablar libremente. Enseñamos a nuestros hijos a ser sinceros sin ser ingenuos, a compartir su fe con discernimiento. No es paranoia, es la prudencia que Jesús nos enseñó. La sexta preparación es cultivar un corazón misional, incluso en tiempos de adversidad. La gran comisión no quedará suspendida durante la tribulación. De hecho, será entonces cuando muchos estén más abiertos a buscar respuestas eternas. Durante la última crisis económica, vi más conversiones que en toda mi vida pastoral anterior. Reflexiona el pastor Torres. El sufrimiento abre corazones que la comodidad había cerrado. Debemos estar preparados para compartir el Evangelio aún en los tiempos más oscuros, quizás especialmente entonces. La séptima preparación fundamental es desarrollar una visión eterna que trascienda las circunstancias temporales. Los creyentes que fijan su mirada en la eternidad pueden soportar sufrimientos que quebrantarían a quienes solo viven para el presente. Cuando me diagnosticaron cáncer terminal, comparte don Julio con serenidad sorprendente, mi perspectiva cambió completamente. De repente, las preocupaciones que consumían mi mente se volvieron insignificantes. Ahora veo cada día como un paso más cerca de mi verdadero hogar. Esta mentalidad es la que necesitaremos todos cuando enfrentemos la tribulación. Preparación práctica para escenarios concretos. En nuestra familia practicamos situaciones hipotéticas, explica Carlos, padre de 3 niños. ¿Qué harías si te preguntan sobre tu fe en la escuela? ¿Cómo responderías si alguien te invita a una ceremonia religiosa sincretista? No es para infundir miedo, sino para desarrollar el músculo del discernimiento espiritual. El cultivo de la alegría como acto de resistencia espiritual será vital. No una felicidad superficial basada en circunstancias, sino la alegría profunda que surge de la certeza de que Dios reina, incluso cuando el mundo parece desmoronarse. La depresión fue mi lucha durante años, confiesa Verónica. Pero estoy aprendiendo que elegir la gratitud cada mañana, celebrar pequeñas bendiciones y alabar a Dios en medio de la tormenta no es negación, es un acto revolucionario de fe. La tristeza viene por sí sola, la alegría hay que cultivarla intencionalmente. Otra preparación crítica es aprender a discernir la voz de Dios entre muchas voces confusas. En tiempos de engaño masivo, reconocer la voz del buen pastor será cuestión de vida o muerte espiritual. Mi abuela me enseñó una regla simple, comparte Raquel. Si una voz, por inspiradora que suene, te aleja de las Escrituras, fomenta el orgullo o disminuye tu reverencia por Dios,
no es la voz del Espíritu Santo. El Espíritu siempre glorifica a Cristo, nunca se contradice y produce los frutos del carácter de Jesús. Finalmente, la preparación más esencial es cultivar un amor auténtico por Cristo mismo, no solo por sus beneficios. Una relación personal tan profunda que ninguna persecución o privación pueda destruirla. Lo perdí todo durante el huracán. Comparte doña Mercedes, una anciana de rostro sereno. Mi casa, mis recuerdos familiares, incluso mi salud quedó afectada. Mientras excavaba entre los escombros, me encontré preguntándole a Dios, ¿eres suficiente? Si no recupero nada de esto, ¿serás suficiente? La respuesta que surgió en mi corazón transformó mi vida. Siempre lo he sido. Apenas ahora puedes verlo. La resistencia espiritual no se trata de fuerza de voluntad humana, sino de rendición completa al Espíritu Santo. Los cristianos que sobrevivirán espiritualmente a los tiempos finales no serán los más fuertes por naturaleza, sino los más dependientes de la gracia sobrenatural. Me consideraba el cristiano más débil de mi grupo. Sonríe tímidamente Jorge, siempre luchando con dudas, siempre cayendo en las mismas tentaciones. Pero he descubierto una paradoja asombrosa. Cuando finalmente acepté mi debilidad total, la fuerza de Cristo comenzó a manifestarse en mí. Ahora entiendo lo que Pablo quiso decir: cuando soy débil, entonces soy fuerte. El tiempo para esta preparación es ahora, no después del 13 de octubre de 2025. Como las vírgenes prudentes de la parábola, debemos llenar nuestras lámparas antes que llegue la medianoche. Cada mañana me pregunto, si hoy fuera el día, ¿estaría listo? Reflexiona el pastor Méndez. No por temor, sino por anhelo de escuchar esas palabras. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La resistencia espiritual no consiste en evitar el sufrimiento a toda costa, sino en encontrar propósito redentor en él, convirtiéndolo en testimonio de la fidelidad de Dios. Como escribió Pedro a los creyentes que ya enfrentaban persecución: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. Antes bien gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Lo que esperar tras el 13 de octubre de 2025. El reloj marcaba las 12:01 de la madrugada del 14 de octubre. El mundo no había terminado. No hubo explosiones cósmicas ni ángeles descendiendo de los cielos. Algunos se burlarán, como en los días de Noé antes que cayera la primera gota de lluvia. Pero quienes tengan ojos espirituales para ver, notarán que algo fundamental ha cambiado. Un umbral invisible ha sido cruzado. Una puerta espiritual se ha cerrado, mientras otra se ha abierto. El 13 de octubre de 2025 no marcará el fin del mundo físico. No habrá destrucción instantánea ni transformación visible inmediata que convenza a los escépticos. Al contrario, para la mayoría de las personas, el 14 de octubre parecerá un día como cualquier otro. Y precisamente ahí radica el mayor peligro. Los grandes engaños nunca llegan anunciándose como tales, reflexiona el teólogo Ramírez. El enemigo de nuestras almas es demasiado astuto para eso. El mayor riesgo después del 13 de octubre será la falsa sensación de seguridad que experimentarán quienes esperaban un evento apocalíptico visible y al no presenciarlo, concluirán erróneamente que las advertencias eran falsas. Lo que cambiará no será el mundo externo, sino la realidad espiritual subyacente, como cuando una puerta se cierra silenciosamente en una habitación y aunque nada parece haber cambiado, la posibilidad de salir ya no existe. Mi abuela, que vivió bajo regímenes totalitarios en Europa, me contaba que el cambio nunca fue repentino, comparte Sofía.
Un día podías criticar al gobierno en voz baja, al siguiente día también, pero tu vecino podía denunciarte. Las leyes cambiaron gradualmente. Las libertades se erosionaron lentamente. Cuando la gente finalmente reconoció la trampa, ya era demasiado tarde para escapar. Tras el 13 de octubre, los eventos profetizados comenzarán a desplegarse con velocidad acelerada, pero aún gradual. El sistema global de identificación digital pasará de altamente recomendado a esencialmente obligatorio. Las restricciones religiosas se intensificarán de regulaciones razonables a persecución sistemática. La unificación de gobiernos, bajo un liderazgo centralizado, avanzará de cooperación internacional a autoridad global consolidada. Es como una rana en agua que se calienta lentamente, explica el pastor Torres. Si la pones en agua hirviendo, saltará inmediatamente. Pero si aumentas la temperatura gradualmente, se adaptará hasta que sea demasiado tarde para escapar. Después del 13 de octubre, el agua comenzará a calentarse más rápidamente, pero aún lo suficientemente gradual para que muchos no perciban el peligro hasta que sea demasiado tarde. Los primeros 30 días después de la fecha clave verán una intensificación de fenómenos naturales, patrones climáticos extremos, actividad sísmica inusual, anomalías astronómicas. Para los científicos serán coincidencias estadísticas, para los discernientes señales claras. Mi cuñado trabaja en un instituto sismológico, revela Carlos en voz baja. Me ha confesado que están detectando patrones sísmicos que desafían todos sus modelos predictivos. Actividad en fallas que han estado dormidas durante siglos. Sus superiores les han ordenado ajustar los modelos, no cuestionar sus fundamentos. Los siguientes 90 días traerán crisis económicas inesperadas que justificarán la implementación acelerada del nuevo sistema financiero global, criptomonedas desplomándose, bancos tradicionales enfrentando ciberataques sin precedentes, escasez de efectivo. La solución ofrecida: identidad digital universal vinculada a un sistema monetario centralizado. Trabajo en tecnología financiera, comparte Miguel. El sistema que reemplazará al efectivo y a las tarjetas tradicionales ya está completamente desarrollado. Solo esperan el evento catalizador que creará la demanda pública para su implementación. La infraestructura tecnológica está lista, solo falta el pretexto socioeconómico. A nivel geopolítico, los conflictos regionales se intensificarán estratégicamente, creando la percepción de un mundo al borde del caos. La solución propuesta será un nuevo orden de gobernanza global que prometerá paz y seguridad. Mi primo trabaja en Naciones Unidas, revela Alejandra. Me ha contado sobre reuniones a puerta cerrada donde se discuten estructuras de gobierno global para emergencias que otorgarían poderes sin precedentes a entidades supranacionales. El marco legal ya existe. Solo esperan las crisis que justificarán su activación. En el ámbito religioso veremos un movimiento acelerado hacia el sincretismo espiritual. Líderes de diversas tradiciones firmando declaraciones de unidad esencial y cooperación por el bien común. El ecumenismo dejará de ser diálogo respetuoso para convertirse en presión hacia la homogeneización de creencias. Asistí a una conferencia interreligiosa como observador, cuenta el pastor Méndez. El lenguaje ha cambiado sutilmente. Ya no hablan de respetar nuestras diferencias, sino de trascender nuestras limitaciones históricas y evolucionar hacia una espiritualidad planetaria unificada. El cristianismo bíblico fue sutilmente caracterizado como obstáculo para la evolución espiritual colectiva. Entre 6 y 9 meses después del 13 de octubre comenzará la implementación más
sistemática de restricciones a la libertad religiosa tradicional, no mediante prohibiciones directas, sino a través de regulaciones aparentemente razonables, requisitos de registro con estrictas condiciones doctrinales, limitaciones a la predicación pública bajo pretexto de combatir el discurso de odio. Fiscalización agresiva de organizaciones religiosas. Mi hermana es abogada especializada en libertad religiosa, comparte Raquel. Dice que los borradores de leyes que ha visto contienen cláusulas que efectivamente criminalizarían la enseñanza de doctrinas cristianas tradicionales sobre moralidad, exclusividad salvífica de Cristo y profecías apocalípticas. Todo disfrazado como protección de dignidad humana y armonía social. Al año de la fecha clave, la división entre la iglesia institucional comprometida y la iglesia fiel clandestina será completa y evidente. Las propiedades eclesiásticas, cuentas bancarias y estructuras organizativas quedarán en manos de líderes dispuestos a adaptar su teología a las expectativas del nuevo orden. Los creyentes fieles operarán completamente fuera del sistema, en redes informales de apoyo mutuo. Nuestra congregación ya está preparando la transición, explica el diácono Hernández. Hemos identificado hogares que pueden servir como centros de reunión, establecido sistemas de comunicación alternativos y distribuido responsabilidades pastorales entre varios líderes. Cuando las puertas del templo se cierren definitivamente, la iglesia verdadera continuará en las casas, como en el primer siglo. Entre 18 y 24 meses después del 13 de octubre, la persecución se volverá más abierta y sistemática. Las familias cristianas enfrentarán intervenciones de servicios sociales bajo acusaciones de radicalización infantil. Profesionales creyentes serán excluidos de sus campos laborales por no adherirse a los estándares éticos contemporáneos. El acceso a servicios básicos estará condicionado a la aceptación del nuevo sistema de valores. Mi esposo y yo somos médicos, cuenta Claudia. Ya nos han advertido que los nuevos protocolos éticos obligatorios contradicen directamente nuestras convicciones cristianas. Tendremos que elegir entre comprometer nuestra fe o abandonar la profesión a la que hemos dedicado nuestras vidas. Estamos preparándonos para practicar medicina clandestina si es necesario. 3 años después de la fecha clave, la implementación del sistema de identidad digital vinculado a estatus económico y social estará completamente operativo. La marca, sin la cual nadie podrá comprar ni vender, no será impuesta violentamente, sino presentada como la solución lógica, conveniente y progresista a múltiples problemas sociales. La tecnología de microimplantes ya existe, explica Javier, ingeniero en biotecnología. Diminutos dispositivos subcutáneos que contienen tu identificación, historial médico, credenciales financieras y que interactúan constantemente con la infraestructura digital que nos rodea. No los promocionarán como la marca de la bestia, sino como el siguiente paso evolutivo para una humanidad conectada y segura. Para los fieles, estos años serán simultáneamente los más difíciles y los más gloriosos. La línea entre luz y oscuridad será tan clara que las decisiones, aunque dolorosas, serán evidentes. Las manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo aumentarán entre el remanente fiel, sanidades milagrosas, provisión inexplicable, protección divina, dirección sobrenatural. Nuestra pequeña comunidad clandestina ha experimentado milagros que antes solo leíamos en la Biblia, testifica María con asombro. Multiplicación literal de alimentos cuando no teníamos suficiente para todos. Sanidades instantáneas cuando no teníamos acceso a medicinas. No son historias de otros, son nuestros testimonios vivientes. Sin embargo, la prueba máxima vendrá con la manifestación plena del Anticristo y la implementación final de su sistema global.
El engaño será tan sofisticado, respaldado por señales y prodigios tan convincentes, que si fuese posible, engañarían aún a los escogidos. Mi tío trabaja en desarrollo de inteligencia artificial avanzada, comparte Daniel con evidente preocupación. Las capacidades que están desarrollando son aterradoras. Sistemas que pueden predecir comportamiento humano con precisión asombrosa, crear experiencias virtuales indistinguibles de la realidad e incluso inducir estados alterados de conciencia a través de campos electromagnéticos específicos. El escenario tecnológico para los grandes prodigios mencionados en Apocalipsis ya existe. Durante estos tiempos oscuros, algo inesperado ocurrirá. Un gran avivamiento entre quienes han rechazado el sistema y buscan respuestas. La iglesia perseguida crecerá, no numéricamente, pero sí en profundidad espiritual y efectividad evangelística. En los regímenes totalitarios del siglo XX, observa el historiador González, la iglesia clandestina experimentó crecimiento precisamente cuando la persecución era más intensa. El sufrimiento purifica motivos, elimina la tibieza y crea un testimonio tan poderoso que incluso los perseguidores se convierten. Este patrón se repetirá a escala global, y entonces, en el momento preciso conocido solo por el Padre, cuando la oscuridad parezca haber triunfado definitivamente, ocurrirá lo que toda la creación ha esperado: el regreso de Cristo en gloria y poder. No especulemos sobre fechas exactas para la segunda venida, advierte sabiamente el pastor Rivera, pero vivamos cada día como si fuera tanto el último de esta era como el primero de nuestro servicio eterno. La cercanía de su venida no es razón para abandonar nuestras responsabilidades terrenales, sino para cumplirlas con mayor fidelidad y urgencia. Lo que sucederá después del 13 de octubre de 2025 no es el fin, sino el principio del fin. No el Armagedón inmediato, sino el despliegue acelerado de los eventos finales. No la destrucción instantánea del mal, sino su exposición definitiva. Para quienes temen estos tiempos, recordemos las palabras de Cristo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Para quienes dudan, recordemos que nuestro Dios nunca prometió eximirnos del sufrimiento, sino acompañarnos a través de él. Para quienes se preparan, recordemos que la mejor preparación no es el aislamiento temeroso, sino la fidelidad audaz. Para todos nosotros, mantengamos en nuestros corazones la promesa infalible que ha sostenido a los creyentes a través de las edades. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús.